Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 2 al 8. El pueblo que andaba en la oscuridad vio una gran luz. Una luz ha brillado para los que vivían en tinieblas. El Señor ha traído una gran alegría. Muy grande es el gozo. Todos se alegran delante de ti, como en tiempo de cosecha, como se alegran los que reparten grandes riquezas. Porque tú has deshecho la esclavitud que oprimía al pueblo, la opresión que lo afligía, la tiranía a la que estaba sometido. Fue como cuando destruiste a Madián, las botas que hacían resonar los soldados y los vestidos manchados de sangre serán quemados, destruidos por el fuego. Porque nos ha nacido un niño, Dios nos ha dado un hijo, el cual se le ha concedido el poder de gobernar, y le darán estos nombres: admirable en sus planes, Dios invencible, Padre eterno, Príncipe de paz. Se sentará en el trono de David, extenderá su poder real a todas las partes, y la paz no se acabará. Su reinado quedará bien establecido, y sus bases serán la justicia y el derecho, desde ahora y para siempre. Esto lo hará el ardiente amor del Señor Todopoderoso. Palabra de Dios. Pues bien, antes de nada, buenas tardes a todos. Y sí, soy yo. Poned 100 kilos más y sí, soy yo. Con lo cual, daros todos por reconocidos y daros todos por conocidos. También sé que la hora es muy mala, por lo tanto, si aquel al que el Señor le dé el don de practicar la dormición en el Señor, tenga la absoluta libertad de hacerlo. No por estar atento a mí, el Señor le va a hablar o no. Dios da las cosas a sus amigos, incluso, o a veces, casi siempre, cuando duermen. Por lo tanto, tened, insisto, la absoluta libertad, la libertad que tenemos como hijos de Dios. Y no quiero extenderme más allá de 3/4 de hora, porque, insisto, es malo el tiempo, pero sobre todo porque lo esencial aquí es una cosa, una persona, Jesucristo. Y todo lo que pueda decirse fuera de Jesucristo no es más que banalidad,
no es más que fibrolidad, no es más que muchas veces ese sonido de una campana hueca que no sirve para nada. Y ahora mismo yo me encuentro en una gran ironía, y la ironía es: ¿cómo yo voy a hablar en un retiro de Adviento cuando aquellos que me conocéis sabéis que esta etapa del año la tengo cogida siempre a beneficio de inventario? La tengo siempre a precaución, la tengo siempre como un poco horrorizado. No solo porque ya los comercios nos han dicho que ya hemos entrado en el Black Friday, ya se han encendido las luces, no solamente porque los más mayores, os acordaréis de esa época y de ese anuncio cansino en la Navidad que era: hola, soy Edu, feliz Navidad, y que acabamos todos de la Navidad y de Eduardo también muy cansados. Y también conocéis, porque es un hecho público, os lo he mandado a algunos por WhatsApp, que cuando acaban las Navidades siempre mando un WhatsApp diciendo: ha finalizado el simulacro anual de paz y amor. Y digo esto porque al final puede parecer, y para mí es un contrasentido, hablar de Adviento, hablar de Navidad, hablar de un niño, cuando parece que es todo lo contrario. Y es todo lo contrario porque quizá esa lírica que tenemos de la Navidad, pues a mí me pueda producir horror. Espero que el Señor me ponga las palabras oportunas y sobre todo aquello que os pueda servir a vosotros. Pero, ¿cuál es la realidad que tenemos ahora? ¿Cuál es la realidad de lo que aquí celebramos? Y permitidme que sea crudo. Un niño que nace en medio de un estercolero. Un niño que nace en medio de un pesebre. Un niño que nace en una cuadra. ¿Y esto lo tenemos que celebrar? Y quizá en mi inconsciente o en mi consciente me plantee si no tengo razón o por lo contrario estoy pegando un poco de soberbia cada vez que se acercan estas fechas, ponerme a prevención. Os voy a contar una anécdota. Hay un verano en la vida de cada uno de nosotros que es el verano. El verano en el que pasamos de niños pasamos a ser adultos. Y ese verano a mí me ocurrió en el pueblo con mis abuelos. Fue el verano donde, como viene ahí en la imagen, pues había que ser mayor y había que endurecer al chaval, que era lo que se decía. Entonces, para yo entretenerme en el pueblo, con 12 años, pues me dediqué a hacer leña. Entonces, cogí un hacha y como los escolares encima de un tronco, pues empezar a partir leña. Claro, los alaridos de mi abuela y mis tías de que qué hace el chaval con un hacha, pues os podéis imaginar hasta dónde llegaron. A todo esto mi abuelo absolutamente descojonado de la risa de las críticas de mis familiares. Me quitaron el hacha. ¿Y qué empecé yo? Con una sierra. Una sierra de arco, y como tenía la fuerza suficiente para meter la sierra, pero no para traerla, digo, la hoja no corre. Y si la hoja no corre, ¿por qué no corre? Porque le falta lubricante. Entonces me fui a buscar lubricante. ¿Y qué lubricante fue a buscar? Pues fue a buscar un taco de tocino y fui metiendo la sierra en el tocino para ver si así podía ir corriendo también. Me quitaron, el hecho es que me acabaron quitando la sierra. Y al final me entretuve con unas cuñas de metal de hierro fundido a partir los troncos con maza y cuña, y también al final pues me la acabaron quitando. ¿Por qué digo esto? Porque ya que como quería ser mayor y quería hacer cosas de mayores, el paso siguiente que me hicieron mis familiares fue: pues ahora limpiar la cuadra. Y limpiar la cuadra no es una experiencia agradable. No es una experiencia agradable entrar con una horca, con una forca, con un tridente e ir quitando las camas de las bestias con todas las deposiciones y evidentemente con el riesgo suficiente para que no te caiga encima, etc. Y esta es la imagen que yo muchas veces mantengo de mi vida cada vez que llega la Navidad. ¿Cómo al Señor se le ocurre nacer en medio de un pesebre? Porque claro, también yo recuerdo, olfato de ciudad, las veces en que ibas al pueblo y las 3 primeras noches no podías dormir sencillamente del olor que desprendían los animales. Y el olor se te pegaba aquí en las fosas nasales y no dormías sencillamente del olor que tenía.
Mirad, Adviento y Navidad es algo mucho más serio que unas lucecitas o que un portal de Belén. Lo tenemos en el lema de este encuentro, esperar en el Señor. Pero es más, lo tenemos también en el Salmo 144. Es el reconocimiento de la realidad, que el Señor es bueno, es cariñoso con todas sus criaturas. Benedicto XVI tiene dos textos que quizá nos puedan iluminar un poco y quizá a mí me sirven como denuncia al pecado de soberbia que podía tener respecto de estas fechas. El primero dice que el Adviento no es el recuerdo de una humanidad irredenta, de los que no conocen al Señor. Nos hemos metido en nuestra mente de que nosotros, como ya vivimos en la historia después de 2000 años de Jesucristo, el Adviento quedó atrás. El Adviento quedó en un pasado y que por lo tanto a nosotros no nos afecta. Benedicto XVI, en aquel momento era Ratzinger, cuando escribió el libro Ser Cristiano, lo dice de una manera muy clara. El Adviento no es un recuerdo o una distracción sobre el pasado. La Iglesia no juega, nos muestra la realidad de nuestra existencia. Con este periodo se nos despierta en nuestras conciencias, forzándonos a reconocer que la falta de salvación no es un hecho que se dio alguna vez en el mundo, sino como un hecho situado en medio de nosotros y de la Iglesia. ¿Por qué os decía yo antes que quizá podía tener una suerte de pecado de soberbia? Porque yo soy consciente de que el Señor nos ha revelado su vida. ¿Y no lo ha revelado con qué? En el bautismo de Espíritu Santo y fuego. Y el bautismo en el Espíritu Santo nos ha llevado a Jesús. Y nos ha llevado a Jesús muerto y resucitado. Y de Jesús muerto y resucitado nos ha mostrado al Padre. Y parece que ahora contemplar al niño es desmerecer o hacer un desdoro a la cruz y a la sangre de Jesús. Y no es así. Y no es así. Quizá en nuestra cultura latina no hemos sido capaces de captar la gran conexión que tiene el Adviento, la Navidad con la cruz y sobre todo con la Nueva Jerusalén, con el mar de cristal. La mayoría de los himnos anglicanos o de los himnos de la liturgia inglesa tienen siempre en este periodo de tiempo unidos estos tres tiempos: el nacimiento, el niño que viene, el libertador que viene, el momento de la cruz, pero sobre todo la gran alabanza de la Iglesia y de la Nueva Jerusalén. Yo le preguntaba al Señor muchas veces si esto que yo pensaba era un gesto de esnovismo. Yo lo voy a compartir porque esto para mí es una vivencia mucho más profunda y mucho más seria de vamos a criticar a la Navidad porque es lo que toca. No. El Señor a mí me ha mostrado, y os lo quiero compartir, el significado profundo de lo que significa el reunirnos aquí para decir que Jesús nace. Y no solamente que Jesús nace, sino que está vivo y es Señor. Y para eso nos vamos a centrar en el portal de Belén. Y no nos vamos a salir del portal de Belén. No nos vamos a salir de un niño en una cuadra, de un niño que ha nacido, de un niño en medio de un estercolero. Y el primer antecedente que el Señor me mostraba, y que quizá pueda parecer extraño, se da en el libro de Samuel, en la Escritura. Primera de Samuel 4. Si recordáis, es una batalla que libra el pueblo de Israel. Y como no puede vencer a los filisteos, pide traer el arca. Y el arca en la segunda batalla se pierde. Y los filisteos se llevan el arca de la alianza, ¿a dónde? Hasta el templo de su ídolo, al templo de Baal. ¿Y qué le ocurre a Baal? Que noche tras noche Baal aparece postrado delante del arca. Y hasta en el último momento aparece solamente su cuerpo, su cabeza y sus manos son expulsadas en el arca. Y así nos ocurre a nosotros en la presencia del portal de Belén. Y así nos ocurre a nosotros en presencia de Dios. Todos nuestros ídolos postran ¿ante qué? Ante un niño que nos ha nacido, ante un hijo que nos ha sido dado. ¿Ante qué? Ante la misericordia que se ha derramado por Dios. Jesús es la misericordia del Padre. Jesús es el único don. Y se nos da el niño. Y toda la misericordia, toda la catarata de misericordia
todo el vendaval de fuego de la misericordia de Dios aparece ahí, en un niño, en medio de un pesebre. Vamos a reservar esta imagen. Segunda imagen, la adoración de los Reyes Magos. ¿Os pensáis a vosotros que cualquiera de nuestros notables en nuestra sociedad va a ir a un estercolero a rendir pleitesía a quién? ¿Qué nos está queriendo decir el Señor? Si os recordáis, ¿qué es lo que entregan estos personajes? Oro, incienso y mirra. Y quizá tenemos que empezar a reflexionar, ¿qué es lo que el Señor nos quiere decir cuando accedemos a la presencia de Dios como niño, ante su omnipotencia, ante su misericordia? Y lo primero que hacemos es entregar el oro, es reconocer una cosa, que no es el poder ni es la fuerza, sino el Espíritu de Dios. Y si nosotros, ante la misericordia de Dios, lo único que podemos hacer es entregar eso, reconociendo que no es ni el poder ni la fuerza, que ni un ápice de nuestras riquezas nos salva, que solo nos salva la misericordia de Dios que se ha hecho carne, uno de nosotros, un niño en un estercolero, un niño en nuestros abismos, un niño en nuestro pecado. Y esto es lo que más nos puede parecer chirriante de la Navidad. Podemos admitir la pasión, podemos admitir la sangre, podemos admitir a alguien que paga el precio por nosotros. Pero admitir un anonadamiento, admitir que toda la misericordia de Dios, que se derrama como catarata incesante sobre nosotros, quede condensada en un niño, no. Tenemos que entregar nuestro oro. Tenemos que reconocer que no es el poder ni es la fuerza, sino el Espíritu de Dios lo que nos salva, manifestado en Cristo Jesús. Incienso. Dice el Señor en el Evangelio de la Samaritana, en Juan 4, 21, 24, llega el día en que se adorará en espíritu y en verdad. Ante Jesús, ante el niño que nos nace, ante la misericordia de Dios, no cabe ningún ídolo. Y el incienso es símbolo de culto a los dioses. Y si entregamos el incienso, lo que estamos queriendo decir es que ya no estamos rindiendo culto a aquellos que nos daban vida, a aquello que anteriormente lo teníamos como hecho de nuestra situación, sino que reconocemos al único que nos puede que da culto. Reconocemos al único que es sacerdote, altar y sacrificio, que es Jesucristo. Por eso tributamos nuestro incienso, por eso nuestros ídolos caen delante de la presencia de Dios, delante de ese niño, y caen sin cabeza, y caen sin manos, caen sin fuerza, cada vez que entregamos y reconocemos que no solo no es el poder ni es la fuerza, sino el Espíritu de Dios lo que triunfa en nosotros, la misericordia, sino que también solamente Él es el que merece nuestra alabanza y nuestro reconocimiento. Y por último, la mirra. ¿La mirra por qué? La mirra se usaba en la antigüedad para embalsamar cadáveres, para cuidar heridas. ¿Para qué? Para cubrir el mal olor. O somos olor de Cristo, o somos hechos en Cristo, o admitimos que Jesucristo se manifieste en nosotros y por lo tanto nos hacemos grato olor de Cristo al Padre, 2 de Corintios 2:15, o si no, tampoco podemos estar en la presencia de Dios. No podemos tapar lo que somos, no podemos tapar nuestra fragilidad, no podemos tapar nuestro pecado. Él se ha hecho pecado por nosotros, aún no siendo pecador, aún no cometiendo pecado y siendo perfectamente justo. Y se ha puesto para decir que, lo que dice también el profeta Isaías en 64:6, que nuestras obras son paños de inmundicia. Ante la misericordia de Dios solamente queda una acción, que es el reconocimiento como Señor y como Salvador. Es la postración. Tercer antecedente que nos muestra la Escritura en este momento. ¿Sabéis cuál es? Apocalipsis 7, 9, 17. La adoración en el mar de cristal. La adoración de toda la creación, donde todos los ancianos arrojan sus coronas ante el trono del Dios y del Cordero, donde todos los ángeles cantan la gloria y la magnificencia de Dios, donde toda la creación y todos los hombres por miradas de miradas dicen que lo mismo que se dijo en el portal: gloria a Dios en el cielo
y en la tierra paz a los hombres que aman al Señor. ¿Por qué? Porque la salud, la fuerza, el dominio y el poder son de nuestro Dios. Y son de nuestro Dios, ¿sabéis por qué? Porque su misericordia se ha derramado sobre nosotros, gratuitamente, incondicionalmente. Y no hay nada más gratuito y más incondicional que el amor de un niño, que la presencia de un niño. Y yo puedo estar pensando en este momento que estos pasajes de la Escritura que el Señor ha puesto en mi corazón y que os comparto, no como quien es un maestro, sino como alguien que ha descubierto un tesoro, pueda pensar que está equivocado. Pues el Señor, como siempre, da confirmación. ¿Y dónde me da la confirmación? En un cuarto antecedente, en la tradición de la Iglesia. ¿Y cuándo lo da? En la misa en la cual Benedicto XVI toma posesión del anillo del pescador. Y se dicen ahí tres cosas que son importantes para nuestra vida de hoy, para nuestro Adviento de hoy. La primera, la Iglesia está viva y es joven, como está vivo Jesucristo y como es joven Jesucristo. Segunda cosa, nosotros sufrimos, lo voy a leer literalmente para que no haya engaño, nosotros sufrimos por la paciencia de Dios y no obstante, todos necesitamos su paciencia. El Dios que se ha hecho Cordero nos dice que el mundo se salva por el crucificado, no por los crucificadores. El mundo es redimido por la paciencia de Dios y destruido por la impaciencia de los hombres. El título de esta charla es muy claro en ese sentido. La paciencia de Dios nos salva, pero sufrimos por la paciencia de Dios. Pero no sufrimos porque Dios sea paciente por nosotros, sino sufrimos por nuestra impaciencia, porque nos falta ver las cosas desde el Espíritu Santo, desde el rostro de Jesús, desde el mar de cristal, porque no nos creemos en definitiva la misericordia de Dios que ha derramado sobre nosotros. Porque estamos más pendientes del estercolero que del niño que está en el pesebre. Porque estamos más pendientes de ver cómo entregamos oro, incienso y mirra en asumir que su abismo nos salva. Tercera cuestión que el Papa Benedicto XVI en esa Eucaristía bramó, porque no tiene otro nombre, al mundo y a la Iglesia. No tengáis miedo de Cristo. Él no quita nada y lo da todo. Quien a Él recibe, recibe el 100 por 1. Abrid de par en par las puertas y encontraréis la verdadera vida. Esto es la Navidad. Este es el Adviento. Este es el portal de Belén. La misericordia de Dios manifestada en un niño. Y alguno podrá tener en cuenta que puede parecer absurdo. Y yo os digo, meditad conmigo Filipenses 2. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios, al contrario, se despojó de su rango, pasando por uno de tantos, sometiéndose a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó y le dio el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Y eso es lo que se patentiza en un niño. Y si la Iglesia ahora nos pide detenernos, porque vivimos ahora en la época del resucitado, porque vivimos ahora en los gozos de la resurrección, en el tiempo de Pentecostés, nos pide que nos detengamos precisamente en este fragmento temporal de Jesús, es para descubrir que la misericordia de Dios es paciente y que la misericordia de Dios late incesantemente en nuestra vida. Y late y es paciente, y tenemos muchas veces miedo del Señor, porque vivimos en una sociedad tecnológica del ya, y quiero cambiar, y quiero una santidad express, y quiero yo, Señor, hacer no sé qué, y quiero hacer no sé cuál. No, deja que el Señor transforme tu vida. Deja que la latencia de Dios te vaya haciendo una criatura nueva. Deja que la paciencia de Dios, que la misericordia de Dios te vaya haciendo. Eso es lo que nos invita a estar hoy ante Belén. Porque tenemos la tentación de hacer lo contrario. Tenemos la tentación de decir: mira, Señor, aquí tienes mi oro, mi incienso, mi mirra, pero no mires mi estiércol. Pues no, el Señor mira primero tu estiércol y te dice: eres amado, eres precioso, tu abismo es mi abismo.
Lo decimos en el credo, y a veces de una manera muy alegre. Y descendió a los infiernos. Y no solamente significa que retroactivamente fue a sacar las almas de todos aquellos justos antes de Cristo, no. María Zambrano, cuando comenta esta frase del credo, se queja de la mala traducción en el castellano. En el libro de Tobías se dice acínferos. Bajó a nuestras entrañas, a nuestras profundidades, a nuestros abismos. Y cuando en el credo decimos que bajó a los infiernos, no solamente estamos haciendo referencia a lo anterior, estamos haciendo referencia a que ha bajado a tu vida concreta, a tu situación concreta, a tu cáncer, a tu divorcio, a tu separación, a tu obesidad mórbida. Y puede ser un descojono, pero es la realidad. Y fuera de la vida no será Dios. Dios redime el mundo, no lo redime del mundo. Eso es maniqueísmo barato. Eso es nueva era asquerosa. Eso es frustración. El Señor ama nuestra carne y se ha hecho uno de nosotros. Y nos ha salvado en nuestra carne y nos salva en nuestra historia. Y porque nos ama en nuestra carne y en nuestra historia, es paciente y es latente. Es lento a la cólera, rico en piedad. Y si una de las vocaciones que tiene la renovación dentro de la Iglesia, aparte de ser el icono, aparte de ser el faro, de la manifestación de dones y carismas, de la plenitud del día de Pentecostés, es la defensa incondicional de la gratuidad del amor de Dios y de la misericordia de Dios. Amén. La defensa incondicional. Amén. Amén. Y no hay otra vocación. Y todo lo que sea salirnos de la gratuidad de la salvación es salirnos de Jesucristo y de la vocación a la que hemos sido llamados. Todo lo que sea salirnos de la misericordia de Dios, salirnos de la misericordia de Dios manifestada en Belén, es errar. No hay oro, no hay incienso, no hay mirra. Es solamente la misericordia de Dios que va transformando tu vida. Tu vida que es querida, tu vida que es asumida. Y tu vida que a la cual el Señor, con la fuerza del Espíritu Santo, te va mostrando que Él está contigo. Y te va transformando y te va haciendo olor de Cristo. Y te va haciendo cada vez más de Él. Por eso alabamos en la renovación. Por eso exaltamos. Por eso decimos gloria. Por eso decimos bendición. En renovación no es un pueblo para estar callados. En renovación resuena la palabra de Dios que es misericordia, que es Jesucristo manifestado. Y esa es la palabra que es el rugido del león de la tribu de Judá. ¿Con qué responde? Responde la propia esposa y el propio Espíritu diciendo ven. Responde la propia esposa y el propio Espíritu suscitando que la salvación, la gloria y el poder son de nuestro Dios, porque sus juicios son verdaderos y justos. Esa es la vida que tenemos nosotros. Ese es el icono que tenemos nosotros. Y fuera de ahí, insistimos, perdonadme la expresión, iba a decir que no hay salvación. Fuera de el mundo redimido por Cristo, asumido en su encarnación, pagado con su sangre gratuita y misericordiosamente, no hay salida. Por eso, cada vez que nosotros podemos flaquear y podamos dudar de la misericordia de Dios, ¿a dónde tenemos que acudir? Os voy a dar dos experiencias. Primera, Avivamiento de Gales 1904, 1905 y 1906. Antecedentes de la renovación carismática, lo mismo que el Avivamiento de Azusa Street o el Avivamiento de Corea. ¿Qué ocurrió en Gales? Ocurrió en Gales que el Señor se derramó ¿en qué? En un barrio obrero, en un barrio de mineros, en un barrio de prostitutas. Y la experiencia de ese avivamiento en gentes de orden y de desorden, en gentes de virtud y en gentes de no tanta virtud, se condensó en un himno. Y es un himno que yo recomiendo que cuando vayáis a vuestras casas, corráis a YouTube y pongáis himno Avivamiento de Gales. Aunque está en inglés, hay textos que están traducidos en castellano. Y ahí, en ese avivamiento, ¿qué fue la experiencia que condensó? Insisto, 1904, antes de la primera gran carnicería del siglo XX, en 1914, con la Primera Guerra Mundial. Que aquí hay amor tan vasto como un océano, bondad amorosa como una inundación. El príncipe de la vida, que vertió su sangre por nosotros. ¿Quién no se acordará de su amor? ¿Quién podrá cesar de cantar su alabanza? Él no puede ser olvidado. En el monte del Calvario, profundas fuentes se abrieron y la misericordia de Dios fluyó como un vasto y clemente oleaje.
Se nos ha hablado mucho del oleaje, del agua. Es que la misericordia de Dios nos inunda como un tsunami. Y ya está bien de poner contenciones, ya está bien de poner diques, ya está bien de pretender presentar al Señor oro, incienso y mirra. El único sacrificio, el único sacerdote, el único culto de Jesucristo, carta a los hebreos. Y eso se nos ha dado como don en renovación, y no nos salimos de Jesucristo, de su misericordia. Y de su misericordia en nuestra vida, porque nosotros no somos funambulistas del Espíritu. Nosotros vivimos en la carne, vivimos en el mundo. Y el Señor ha querido y llamado al mundo, primero porque ha salido de sus manos como creación, y segundo porque lo ha redimido con sus ángeles. Y no despreciamos lo que el Señor nos ha dado. Y mucho menos lo consideramos malo, sino que al contrario, planificarlo. Segunda cuestión, que se muestra Cantar de los Cantares. La vocación, insisto, de la renovación, de ser icono. No solamente hemos dicho de la acción del Espíritu Santo y de los carismas, está en la misericordia de Dios, en la absoluta gratuidad de la misericordia de Dios, en el amor incondicional que el Padre ha manifestado al mundo en Jesucristo. Y en nosotros que muchas veces podamos tener tentación, en nosotros que muchas veces podamos tener condenación, en nosotros en que muchas veces dudemos, el Señor nos ha dado un pasaje donde protegernos. Cantar de los Cantares, capítulo 1. Como las tiendas de Quedar. ¿Recordáis? ¿Recordáis? Si morena soy, no reparéis en mi negrura, de lino blanco me engalanó. Y en el portal de Belén estamos recordando el Cantar de los Cantares. Y estamos recordando que el Señor, aun a pesar de ser morenos, aun a pesar de nuestro estiércol, nos ha amado. Nos ha manifestado su ternura. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con sus criaturas. Y eso es tan palabra de Dios como el resto de lo que estamos proclamando. Y por eso en renovación a nadie le es lícito enjuiciar muchas veces. Iba a decir casi nunca. Porque la misericordia prevalece. Y hay de nosotros si empezamos a no tener misericordia con nosotros mismos. Hay de nosotros si no empezamos a tener misericordia con el hermano que llega. Hay de nosotros si somos capaces de interdictar, y permitirme la expresión, la acción de Dios en el pesebre de aquel que viene y de aquel que es un hermano nuestro. Hay de nosotros. Porque ese hermano lo que está reclamando es que sí, es morena, es negro como las tiendas de Quedar, pero que el Señor le ha amado. ¿Y qué es lo que está reclamando? Que le bese con el beso de su boca. ¿Y cuál es el beso de la boca del Padre? Jesucristo. Insisto, en renovación, ya que estamos hablando ya de 50 años y más, no solamente es bautismo en el Espíritu Santo y fuego, no solamente que es el fuego el poder de lo alto, no solamente son los dones y carismas, no, es el bautismo en el Espíritu. ¿Y el bautismo en el Espíritu qué es? Evangelio de Juan. Os convencerá de juicio, de pecado y de justicia. Y si nos salimos de Jesucristo, no entendemos nada de esto. No entendemos que la salvación ya ha sido obtenida por la sangre de Jesucristo. No entendemos que todo el pecado ha sido vencido y derrotado. Y no entendemos que ya no tenemos acusación contra nosotros. Pero no solamente no entendemos esto, porque nos es muy fácil y muy cómodo quedarnos aquí. Lo que no entendemos es que Jesús nos hace, en el momento que decimos sí, carne de su carne, hueso de su hueso, nos hace nueva criatura, nos ha hecho nueva persona. Por eso cuando decimos que un niño nos ha sido dado, que un hijo nos ha sido dado, me vais a permitir dos cosas. El hijo es Jesucristo, pero el hijo eres tú. El que está en el pesebre eres tú. Y tú, para mí, eres sacramento, signo sensible de la acción de Dios. Y hay de nosotros si no somos capaces de reconocer al Cristo que está en nuestros hermanos. Nos lo dice el Señor en el Evangelio de Mateo, hace poco, en unos domingos. Estuve desnudo, no me vestisteis, hambriento, no me disteis de comer. Pero no porque fuese consciente y conscientemente, sino sencillamente porque no hemos sabido reconocer el rostro del Señor. Y podemos hacer muchas cosas, pero hay de nosotros si no somos capaces
de reconocer la presencia de Dios. Y volvemos a insistir que lo que el Señor nos está llamando en este tiempo, en este momento, en el pesebre, es a contemplar su misericordia. No el estiércol, no el oro, no el incienso, no la mirra, sino la postración ante Jesucristo. La postración que realizan los ángeles, que realizan los pastores, que realizan toda raza, tribu, lengua y nación, como se dice en el Apocalipsis. ¿Y qué ocurre? Que ante el señorío de la misericordia de Dios, nuestro oro, nuestro incienso y nuestra mirra y nuestro estiércol, le ocurre lo mismo que a Baal o a Dagón con el arca de la alianza. Queda postrado en tierra y las manos y las cabezas fuera de la presencia del Señor. En la presencia del Señor se estremece la tierra, en presencia del Dios de Jacob, porque Él hace las cosas nuevas. Y cuando Él está presente, no hay contienda. Y esa palabra definitiva nos tenemos que afirmar en ella y nos tenemos que reafirmar. Porque parece que muchas veces no nos lo creemos. Que nadie está en renovación carismática por ser un gilsonita. Que no somos la charanga de la iglesia. Que no somos la charanga de la iglesia. Que no servimos para calentar los bancos. Que no servimos para... vamos a hacer no sé qué. No. El Señor nos ha llamado a una vocación profunda, profética. Y no solamente, insisto, en el avivamiento de dones y carismas, sino en la manifestación absoluta de la gratuidad y de la misericordia de Dios. Y eso cuando nos empecemos a grabar a fuego, y nos empezamos no solamente a creer, porque sé que creer no lo creemos con la cabeza, sino que empieza a ser un principio operativo en nuestra vida, de que no hay más que misericordia, entonces podemos empezar a decir: soy transformado en Cristo Jesús. Si no hay misericordia hay gracia barata, si no hay misericordia hay iluminismo, si no hay misericordia podemos llegar al contrasentido de estar fabricándonos una eternidad donde el Dios que es amor, que es misericordia, que es cariño y que se revela como cariño, encuentra un pueblo gélido. Y algunas veces nuestras alabanzas no son congeladores. Algunas veces nuestras asambleas no son auténticos congeladores. Yo recuerdo cuando estaba en el internado con 11 años, que uno de los primeros elementos que a mí me hizo romper la cabeza era un salmo, que decía: el Señor está con nosotros y estamos alegres. Y yo veía a mis condiscípulos a las 7 de la mañana cantando laudes, diciendo: ¿pero de verdad es esto así? ¿De verdad es auténtico? ¿De verdad? Recordad los tiempos antiguos. Recordad vuestra vida. Y sabéis que vais a ver la misericordia del Señor. Y cada vez que recordáis la misericordia del Señor, ¿qué es lo que va a salir de vosotros? Automáticamente la alabanza, automáticamente la adoración, automáticamente la bendición. Mirad, os he puesto aquí una película que yo recomiendo que la veáis. Se llama Paraíso. Es una película rusa. Aunque vaya a destripar el contenido, es muy importante en este momento. Sucintamente, son unos interrogatorios que se hacen a distintas personas que han estado en un campo de concentración. Y yo empecé a ver esa película. Bueno, es género judicial, pues será un estilo Vencedores y Vencidos, etc. La sorpresa vino al final. ¿Y cuál vino al final la sorpresa? La sorpresa vino por una señora enamorada de uno de los cuadros de mando de las SS del campo, que se habían conocido en una vida anterior. Y los dos aparecen ahí. Y los dos se profesan ese amor. Y el cuadro de mando de las SS acaba diciendo una cosa terrible: yo afronto la muerte como un superhombre, de cara, sin estremecerme, de forma trémula. La chica que estaba enamorada de él dice en sus últimas intervenciones: yo no sé por qué me cambié con la otra persona que se llevó a los niños fuera del campo, porque al final este mando le había conseguido unos salvoconductos para huir los dos antes de la devastación. Dice: yo no sé por qué lo cambié, pero lo único que sé es que yo creo que la misericordia triunfa. Yo creo que la misericordia prevalece sobre nuestro horror.
sobre nuestra miseria. Y sí, soy pecadora, pero reconozco que esa misericordia. En ese momento, la estancia, que estaba todo en blanco y negro, se ilumina. Y una voz que dice, entra. No estaba viendo yo una secuencia de interrogatorios. El cineasta no me estaba mostrando una secuencia de interrogatorios. Me estaba mostrando la comparecencia ante Dios. Y ante Dios, en el momento que reconocemos que su misericordia prevalece, es en el momento que dice, adelante, entra. Pero si nosotros nos encerramos en nuestro oro, en nuestro incienso, en nuestra mirra, en nuestro estiércol, nos pasa como el cuadro de mando de las SS. Afrontaré la muerte como un superhombre. Afrontaré mi destino. Ya el tiempo yo creo que va avanzando. Y nos podríamos detener. Benedicto XVI lo dice claramente. Me vais a permitir esta cita. El nacimiento virginal no significa un capítulo de ascesis cristiana, ni pertenece inmediatamente a la doctrina de la filiación divina de Jesús. En primer y último lugar, es teología de la gracia. Anuncio de cómo llega a nosotros la salvación, en la sencillez del recibir como don no exigible del amor que salva al mundo. Iba a decir que Roma locuta, causa finita. Después de esto, poco más se puede decir. Pero sigue diciendo Benedicto XVI. Esto es lo que significa celebrar la fiesta de la Navidad. Aceptar una fiesta que no hemos hecho nosotros mismos, sino que nos es regalada por Dios. Ella nos es regalada de una vez y para siempre en el nacimiento del niño, en quien Dios quiso hacerse uno de nosotros, en Navidad, antes que cualquier don que podamos dar, nosotros somos los regalados. Por eso, el Adviento no es frivolidad. La Navidad no es frivolidad. Hemos empezado en el orden de salvación y en mi vida se ha ido así. He tenido el bautismo en el Espíritu Santo y fuego que me ha demostrado ¿a qué? A Jesús como Señor y Salvador y su amor misericordioso. Y el amor del Padre. Pero ahora el Señor, en ese tiempo de Adviento, nos pide detenernos en una cosa. Solo en una. En que su misericordia prevalece por eternidad de eternidades. De que su amor es fiel. De que Él es bueno, es cariñoso con sus criaturas. De que es lento a la cólera, rico en piedad, amante en clemencia, que no se compadece, ni se regodea en el castigo, sino que se regocija en sus hijos, sino que se regocija en sus criaturas, que Dios es bueno, es cariñoso con todas sus criaturas, y que a nosotros no nos es lícito pensar lo contrario, y máxime cuando nos ha sido dado como don. Por eso, en la carta de San Judas dice claramente, queridos hermanos, manteneos firmes en la fe, orad guiados por el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios y esperad el día en que nuestro Señor Jesucristo en su misericordia nos dé vida eterna. Tened compasión de los que dudan, a unos salvadlos sacándolos del fuego y tengan compasión de los otros, aunque cuiden de ellos. Dios, nuestro Salvador, tiene poder para cuidar de que ustedes no caigan y presentarlos sin mancha en su presencia. A mí me censura muchas veces que siendo quien soy, esté en el mover pentecostal, esté en la renovación, por la carrera eclesiástica que tú podías haber hecho. Y no por ser un clérigo, sino por ser esa cosa similar al clérigo, un laico clericalizado. Miren ustedes, a mí no me interesan las carreras. A mí lo que me interesa es conocer a Jesucristo. Y conocerle más. Y conocer a aquella persona que, estando yo operado, estaba conmigo en la urba. Lo he contado como testimonio y creo que es bueno tenerlo presente. Porque todos tenemos un momento donde el Señor se nos muestra. Y cuando a mí me sacaron del quirófano y me llevaron a la UBI, y en la UBI estás en una situación de consciente y dolor, porque con la morfina que tienes no sufres, pero eres consciente. Ahí el Señor me visitó. Y me visitó con también, no solamente, no que nadie piense que de una manera extraña, sino poniendo en mi corazón que la alabanza de este pueblo. Las dos personas que estaban cantando esas alabanzas saben quiénes son. Y la canción que el Señor me puso, ungida, porque es un texto de la Escritura, y fue profética, es de Isaías, que dice, desde el fondo de mi alma yo te busco, cuanto soy y cuanto tengo,
tiende a ti. No pienses que te tengo olvidado. Tú eres hermoso, tú eres amado para mí. Yo te quise como eras, me encantó tu pequeñez. Te vestí en mi pobreza. Desde entonces, de ti, me enamoré. Y esas palabras, cuando tú estás con unos tubos para arriba, sedado en un sillón que parece un transformer, de las veces que te mueven, es mucho más profundo. Porque sí, yo no tengo dudas, ni he tenido dudas porque el Señor me ha ido poniendo en su momento, ni del señorío de Jesús, ni de la salvación de Jesús, pero yo sí tenía, en los últimos tiempos, contra el Señor varias cosas. Y la primera de ellas, como dice Patti Smith, en una de sus canciones, Jesús murió por los pecados, pero no por los míos. Pues no, Jesús te revela que muere por tus pecados. Tu estiércol no le es desagradable. Tu oro, tu incienso, tu mirra valen muchísimo menos que el estiércol que las une y que la hace propio y que la hace tuyo. Vamos para ir acabando, a orar un momento, a contemplar. Y para eso lo vamos a hacer con dos cosas. La vamos a hacer contemplando ese cuadro, a ver si con las luces lo podemos ver, y mientras tanto, escuchando una canción. Son 5 minutos y con esto ya yo creo que terminamos. Lo digo por desengrasar y porque he visto que no ha habido muchas dormiciones en el Señor, y aquellos que la hayan tenido, que el Señor les bendiga largamente, que seguramente se habrá aprovechado más que escuchar. Que todo
sé que ya el final, aún así te seguiré cantando por 10.000 años la eternidad. Que todo lo que soy bendiga, Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Que todo lo que soy bendiga, Señor, su nombre santo es. Con todo mi ser cantaré, su nombre alabaré. Un aplauso a nuestro Cristo. $10.000 años y una eternidad para alabar. 10.000 razones para alabar. Y una Navidad, y un Adviento. El de ahora, para que ya en esta Eucaristía que tendremos en breve, levantemos un rugido de alabanza, un clamor de bendición que haga estremecer a los cielos. ¿Por qué? Porque el Señor ha estado grande con nosotros. Estamos alegres. Un niño nos ha sido dado, un hijo nos ha nacido. Amén.